Martín era uno de los empresarios más exitosos del país. Dueño de hoteles, constructoras y franquicias internacionales, su nombre aparecía con frecuencia en revistas de negocios y eventos de gala. Sin embargo, había un capítulo de su vida que siempre evitaba. Su hija, Camila, la había tenido muy joven, en una relación fugaz con Laura, una mujer sencilla que jamás quiso dinero, solo paz para criar a su hija. Martín había ofrecido ayuda económica al principio, pero con el tiempo se alejó, ocupado en sus negocios, viajes y nuevas parejas. Pagaba una pensión generosa. Sí, pero no conocía los gustos de Camila. Ni sabía su color favorito, ni si aún conservaba los dibujos que él una vez le envió por correo. Un día, sin razón aparente, Martín sintió un impulso incontrolable. Revisó su agenda, canceló 2 reuniones importantes y tomó su auto. Quería ver a su hija, aunque habían pasado más de 3 años desde la última vez que la vio. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Condujo hasta un vecindario que no recordaba. Al llegar, la fachada de la casa lo sorprendió. Era humilde, con pintura descascarada y un pequeño jardín sin cuidar. Golpeó la puerta y esperó. Cuando ésta se abrió, una mujer con el rostro cansado apareció. Era Laura. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también una tristeza contenida. «Martín, ¿qué haces aquí? Quiero ver a Camila. Solo quiero saber cómo está». Laura dudó. Luego se hizo a un lado. «Pasa». Martín entró, y lo que vio dentro lo dejó helado. La sala estaba en ruinas. Humedad en las paredes, una lámpara colgando torcida, juguetes rotos en un rincón. Pero lo que realmente le rompió el alma fue la imagen de su hija, sentada en el suelo, abrazando una muñeca sin cabeza y con la ropa llena de agujeros. Ella lo miró y no dijo nada. Solo bajó la vista, como si no lo reconociera. Martín se quedó paralizado. Era como si el mundo entero se detuviera frente a aquella escena. Camila, su hija, su propia sangre, estaba ahí, frente a él, pero no había brillo en sus ojos, ni alegría en su expresión. Solo una quietud dolorosa que parecía haber echado raíces en su pequeña alma. «¿Camila?», dijo con voz temblorosa, dando un paso hacia ella. La niña levantó la vista lentamente. Lo miró con indiferencia, como si no lo recordara, o como si lo hubiera borrado de su memoria por decisión propia. «Ella no habla mucho», dijo Laura detrás de él, con tono apagado. «Desde hace unos meses ha estado más retraída. A veces ni siquiera quiere comer». Martín volteó a verla, incrédulo. «¿Pero por qué? ¿Qué pasó?». Laura lo miró fijamente. «Pasó la vida, Martín. Pasó tu ausencia. Pasaron las cuentas sin pagar, los doctores sin atender, las noches sin luz. Yo nunca te pedí lujos, solo que estuvieras. Pero tú elegiste estar lejos». Martín sintió una punzada en el pecho. Por primera vez en años, las palabras lo golpearon con una fuerza que ni los negocios, ni los fracasos financieros, ni las traiciones empresariales habían podido causarle. Se agachó frente a Camila y le extendió la mano. «Soy tu papá. ¿Me recuerdas?». La niña bajó la cabeza. Luego susurró algo apenas audible. «Mi papá es la tele. Siempre está ahí». Martín tragó saliva. La frase lo desarmó. Entendió, en ese instante, todo lo que había dejado de ser. No era un héroe para ella, ni siquiera un recuerdo. Era solo un desconocido que había llegado tarde a todo. Y el silencio en la casa era más frío que cualquier invierno que hubiera sentido. Martín se sentó en el suelo, frente a su hija, sin importar que su traje de diseñador se manchara con polvo y migas. Nada de eso importaba ya. La sensación de fracaso que sentía en ese momento era más profunda que cualquier pérdida económica. Su hija no lo conocía, y lo poco que sabía de él parecía no bastarle para abrirle el corazón. Laura se acercó con una taza de té para él y un vaso de agua para Camila. La niña lo tomó con las 2 manos y bebió despacio, sin mirarlo. Martín no sabía qué hacer. Su mente, acostumbrada a resolver problemas complejos en juntas de negocios, se sentía completamente inútil frente a una niña de 6 años, que había aprendido a vivir sin él. «¿Por qué nunca volviste?», preguntó Laura con voz suave pero firme. «Dijiste que ayudarías. Dijiste que estarías para ella.
Pero al final, solo fuiste un depósito cada mes. Nada más. Martín apretó la mandíbula, tragando la culpa como un trago amargo. Pensé que el dinero bastaría. Pensé que al menos eso les daría algo de estabilidad. No sabía que... Su voz se quebró. No sabía que estaban así. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. El dinero ayuda, Martín. Pero no reemplaza un abrazo, no reemplaza una visita, una canción antes de dormir, una risa compartida. ¿Sabes cuánto ha llorado por las noches preguntando por ti? Martín bajó la mirada. Cada palabra era como una piedra cayendo en su pecho. Camila se levantó lentamente, tomó su muñeca rota y caminó hacia su cuarto sin decir palabra. Martín la siguió con la vista, sintiéndose más pequeño que nunca. Quiero arreglarlo, susurró al fin. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Laura lo observó largamente, con los ojos llenos de años de dolor. Entonces empieza por quedarte. Sin promesas vacías. Solo... quédate. Martín se quedó esa noche. Por primera vez en años, durmió en un colchón tirado sobre el suelo, en una habitación que olía a humedad y a polvo viejo. Escuchó cada sonido de la casa. Las goteras, los crujidos de la madera, los suspiros entrecortados de su hija desde el cuarto contiguo. No durmió bien, pero no se quejó. Sabía que ese era el precio mínimo por tantos años de abandono. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Laura ya estaba preparando café, con movimientos cansados, pero firmes. Camila seguía dormida, acurrucada con su muñeca entre los brazos. «Gracias por dejarme quedarme», murmuró Martín, tomando la taza que ella le ofrecía. «No es por mí», respondió Laura sin mirarlo. «Es por ella. Siempre soñó con que su papá apareciera. Pero a veces los sueños llegan tarde». Martín asintió en silencio. Al poco rato, Camila despertó. Lo miró desde la puerta, con el cabello alborotado y los ojos hinchados por el sueño. «¿Todavía estás aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Sí, cielo. Y si me dejas quiero estar más seguido». Camila no respondió. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y comenzó a desayunar. No le habló, pero tampoco se alejó. Para Martín, eso fue un comienzo. Ese día, en lugar de irse a su oficina, Martín fue al supermercado. Compró alimentos, productos de limpieza, algo de pintura para las paredes y hasta una muñeca nueva. No era una solución mágica, pero era algo. Era presencia. Pasaron los días. Martín iba y venía, ayudaba a reparar la casa, compartía almuerzos con Camila, escuchaba sus historias y reía por primera vez en mucho tiempo. Y cada vez que se iba, ella preguntaba, «¿Vas a volver mañana?». «Sí, mi amor. Siempre». Por fin, las grietas en el corazón de Camila comenzaban a cerrarse. Los cambios no fueron inmediatos, pero sí constantes. Camila empezó a hablar más, a reír, a mostrarle sus dibujos a Martín y preguntarle si le gustaban. Él, emocionado, los pegaba en la puerta del refrigerador con orgullo, como si fueran obras maestras. Y para él, lo eran. Laura, al principio cautelosa, comenzó a relajarse un poco. Ver a Martín barriendo el patio, arreglando la cañería o cocinando arroz con leche, era algo que jamás imaginó presenciar. Ya no llevaba trajes, ni relojes caros. Llegaba en ropa sencilla, con las mangas remangadas, y una sonrisa sincera. Martín también cambió por dentro. Cada minuto con Camila le recordaba lo que había perdido. Su hija era inteligente, tierna y curiosa. Tenía tanto para dar. Y él casi se lo pierde todo por estar ocupado construyendo un imperio que ahora le parecía vacío sin ella. Un sábado, Camila se acercó mientras él pintaba la reja delantera. Papá dijo con voz bajita, «¿Puedo ayudarte?». Martín sintió que el corazón se le derretía. Le pasó una brocha y le dijo, «Claro que sí, princesa. Vamos a dejar esta reja como nueva». Y allí, juntos, entre manchas de pintura y risas, sellaron un lazo que durante años había estado roto. Al terminar, Camila lo abrazó por primera vez. No fue un abrazo largo, pero para Martín fue el momento más importante de su vida. Laura los miró desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, una lágrima le corrió por la mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de alivio. Quizás, pensó,
Aún había esperanza, porque no se trataba solo de regresar. Se trataba de quedarse. Y Martín, al fin, lo había entendido. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a transformarse. Ya no solo era la pintura nueva o los muebles reparados, sino el ambiente. El aire se sentía más liviano, más cálido. Camila reía con frecuencia. Corría por el pasillo y jugaba con su nueva muñeca, a la que le había puesto el nombre Esperanza. Martín había hecho algo más. Vendió uno de sus autos de lujo y con ese dinero compró una computadora para Camila, una cama nueva y arregló el techo por completo. Pero también trajo algo que no se podía comprar: su tiempo. Llevaba a Camila al parque, la ayudaba con tareas y escuchaba cada palabra como si fuera el discurso más importante del mundo. Por primera vez, Martín entendía lo que significaba ser padre y ya no quería regresar a su vida anterior. Un día, mientras comían los tres juntos, Camila preguntó: ¿Tú antes no querías estar con nosotros? Martín tragó saliva. Miró a Laura, que le devolvió una mirada silenciosa. No es que no quisiera, mi amor, respondió con voz suave. Fui tonto. Pensé que el trabajo era más importante. Pensé que con dinero podía darte todo, pero me equivoqué. Lo único que necesitabas era a tu papá. Camila no respondió enseguida. Siguió comiendo, pensativa. Luego dijo: Me gusta que estés aquí. A veces sueño que siempre estamos los tres juntos. Laura se removió en su asiento. Martín le tomó la mano con delicadeza. Ese sueño puede hacerse realidad, si ustedes me lo permiten. Laura lo miró con seriedad. No respondió, pero tampoco soltó su mano. En ese momento, supieron que algo había cambiado para siempre. Aquel vínculo, que al principio parecía frágil como el cristal, se volvió cada vez más fuerte. Camila comenzó a dormir mejor, a comer con más apetito y a hablar de planes futuros, paseos, juegos, incluso viajes con su papá. Martín, por su parte, reorganizó por completo su vida. Delegó muchas responsabilidades en su empresa y decidió trabajar desde casa varios días por semana para estar presente. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Martín, aquel millonario lejano y altivo, ahora saludaba con una sonrisa sincera, barría el frente de la casa y acompañaba a Camila al colegio de la mano. Algunos no podían creerlo. Otros simplemente sonreían, sabiendo que cuando un padre ama de verdad, no hay barrera que no pueda romperse. Un viernes por la tarde, Camila preparó un dibujo con su mamá. Era una casa con tres figuras tomadas de la mano. Arriba, escribió con letra temblorosa: Mi familia. Cuando se lo entregó a Martín, él no pudo contener las lágrimas. Lo enmarcó y lo colgó en la sala, justo donde antes había una pared descascarada. Gracias, mi niña, dijo, arrodillado frente a ella. Este es el regalo más valioso que me han dado en la vida. Camila le sonrió, y por primera vez, le dijo algo que lo dejó sin palabras. Te quiero, papá. Fue un susurro, pero retumbó en el alma de Martín. Sintió que se cerraba una herida que llevaba años abierta. Laura lo observó desde la cocina, conmovida. No hacía falta decir nada. Ese momento hablaba por sí solo. La casa ya no era la misma. Ahora tenía algo más importante que pintura nueva o muebles bonitos. Tenía vida, calor y amor. Y Martín, el millonario que lo tenía todo, entendió por fin lo que realmente importaba. El invierno llegó, y con él las noches frías, pero en aquella casa ya no se sentía la soledad. Martín se había convertido en parte de la rutina. Preparaba la cena con Laura, leía cuentos a Camila antes de dormir, y cada día encontraba una nueva razón para quedarse un poco más. Un día, Laura lo esperó en la puerta, con una caja en las manos. Adentro estaban algunas cartas antiguas, fotografías y dibujos que Camila había hecho cuando era más pequeña. Muchos de ellos mostraban una figura masculina sin rostro, con títulos como «Mi papá que no conozco» o «Papá, ¿dónde estás?». Martín la sostuvo en silencio. Sintió una punzada, pero también gratitud. Porque a pesar del dolor, aún estaba a tiempo. «No puedo cambiar lo que hice», Laura dijo con la voz baja. «Pero cada día intento ser mejor. No por culpa, sino por amor. Por ustedes». Ella asintió,
con los ojos brillando de emoción. Lo sé, Martín. Y ella también lo sabe. No lo dice mucho, pero lo siente. Esa noche, Camila corrió hacia él cuando llegó del trabajo. Lo abrazó fuerte y le mostró su cuaderno nuevo. Había escrito una frase que lo hizo sonreír con el corazón. Mi papá vive conmigo, y me quiere mucho. Martín la alzó en brazos, riendo, y prometió en voz alta: nunca más estaré lejos. Esta es mi casa, y ustedes son mi vida. La risa de Camila llenó la sala, y Laura se unió al abrazo. Los tres permanecieron unidos, sin importar el pasado, sin pensar en el qué dirán. El millonario que una vez lo tuvo todo, pero que estaba vacío por dentro, había encontrado lo más valioso que la vida podía darle: una segunda oportunidad para ser padre. Y esta vez no la iba a desperdiciar. Si llegaste hasta este punto del video, gracias, porque eso me dice que algo de esta historia tocó tu corazón, igual que tocó el mío. Y si te hizo pensar, sentir o recordar algo importante, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos historias, aquí buscamos entendernos. Suscribirte no cuesta nada, pero puede hacer una gran diferencia para ti y para que sigamos trayendo más contenido real, humano y con propósito. Así que si te gustó, dale a suscribirte y activa la campanita. Yo te espero en la próxima historia, porque aún quedan muchas por contar. Gracias por ser parte de esta.